vídeo vamos a intentar validar, mediante el uso de la tabla de verdad, las leyes transitivas. En la pantalla tenemos ya la primera ley transitiva, que viene a decir: si P entonces Q y si Q entonces R, entonces si P entonces R. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar la cabecera de nuestra tabla de verdad. Para ello empezaremos colocando en cada columna todas las proposiciones simples que aparezcan en la ley. En este caso tenemos 3 proposiciones simples, que son P, Q y R. Así pues las colocamos. P, Q y R. Y después vamos colocando el resto de proposiciones que se van formando con los distintos conectores y vamos subiendo en complejidad y siguiendo el orden más conveniente para la demostración. Entonces, tenemos ya aquí si P entonces Q, lo ponemos en la cuarta columna. Aquí tenemos si Q entonces R, en la quinta. La cuarta y la quinta junto con el conector conjunción, copiar, forman otra proposición que va en la sexta columna. Esta proposición va en la séptima y en la última columna va la ley al completo. En este caso, como para que no se nos quede muy grande, la ley al completo la vamos a sustituir por las iniciales LT, ley transitiva. Bien. Ahora, ¿de cuántas filas tiene que ser nuestra tabla de verdad? Bien, pues el número de filas viene dado por 2 elevado al número de proposiciones simples. 2 elevado al número de proposiciones simples nos dice cuántas filas tiene que tener nuestra tabla de verdad. En este caso tenemos 3 proposiciones simples. 2 elevado a 3 nos da 8 filas. Empezamos ya a rellenar cada columna. La primera columna tenemos la proposición simple P, que puede adoptar 2 valores: 0 falso y 1 verdadero. Entonces repartimos las 8 filas entre esos 2 valores. Ponemos primero 4 ceros y ahora 4 unos. Siguiente proposición simple, Q, igual que la anterior, solo puede adoptar 2 valores, 0 y 1. Repartimos las 8 filas, pero en este caso vamos a hacerlo con la proposición P hemos puesto 4 ceros y luego 4 unos, aquí la mitad, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos hasta completar. Bien, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La siguiente es la R. Lo mismo, ceros y unos. En el caso anterior hemos puesto 2 ceros seguidos de 2 unos y viceversa. Y pues ahora la mitad. La mitad de 2 es 1. Pues un 0 seguido de un 1. 0, 1, 0, 1, 0 y 1. Bien, ya tenemos asignados valores a todas nuestras proposiciones simples. Siguiendo las pautas que hemos comentado, conseguimos todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles con esas proposiciones simples. Y a partir de ahí vamos observando qué valores van tomando el resto de proposiciones que ya tienen conectores. Empezamos. Si P entonces Q. Si P entonces Q es un condicional. Sabemos que los condicionales solo son falsos
si el antecedente, que en este caso es P, es cierto y el consecuente, que en este caso es Q, es falso. Bien, pues vamos a buscar los casos en los que se dé esa circunstancia. Que P es cierto y Q es falso. Eso se da aquí en la quinta fila. Se da que P es cierto y Q es falso. Por tanto, en este caso, la proposición si P entonces Q es falsa. En la sexta pasa lo mismo. Por lo tanto, en la sexta fila la proposición si P entonces Q es falsa. En el resto de filas, esa proposición si P entonces Q es verdadera. Así que unos. Siguiente, si Q entonces R. Si Q entonces R, de nuevo es un condicional. Y sucede lo mismo. Para que un condicional sea falso, el antecedente, en este caso Q, debe ser cierto y el consecuente, en este caso R, debe ser falso. Esas circunstancias se dan en la fila quinta. Vemos que aquí... en la fila quinta no. Esas circunstancias se dan en la fila tercera. Vemos que Q es cierto y R es falso. Por lo tanto, aquí es falso. Y en la penúltima también vemos que Q es cierto y R falso. Por lo tanto, el condicional es falso. En el resto de los casos es cierto. Bien. Siguiente proposición. Siguiente columna. Tenemos la proposición si P entonces Q y si Q entonces R. Esto es una conjunción de dos proposiciones, que son las anteriores que hemos visto. Una conjunción es falsa si una de las dos, cualquiera de las proposiciones que la componen es falsa. Y es cierta cuando todas las proposiciones que lo componen son ciertas. Por lo tanto, para que vamos a ir viendo fila por fila. En la primera fila tenemos que las dos proposiciones son ciertas. Por lo tanto, la conjunción es cierta. La segunda fila, el mismo caso, por tanto, cierta. En la tercera fila tenemos que la segunda proposición, si Q entonces R, es falsa. En el momento que una de las dos proposiciones que intervienen en una conjunción sea falsa, la conjunción ya es falsa. Por lo tanto, falso, un 0. La cuarta fila es cierto porque ambas son ciertas. La quinta fila, la primera posición es falsa, por lo tanto la conjunción es falsa. La sexta fila, la primera proposición es falsa, por lo tanto la conjunción es falsa. La penúltima fila, la segunda proposición es falsa, por lo tanto la conjunción es falsa. Y en la última ambas son verdaderas, por lo tanto la conjunción es verdadera. Vamos a la penúltima columna y tenemos aquí la proposición si P entonces R, que es un condicional. Ya hemos dicho antes que un condicional solo es falso si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Vamos a ver en qué filas se da ese caso en el que P sea cierto y R sea falso. Eso se da en la quinta fila. Por lo tanto, aquí tenemos que la proposición es falsa y se da en la penúltima. P es cierto, R falso, por lo tanto el condicional es falso. En el resto de los casos el condicional es cierto. Y llegamos así a la última columna en la que aparece ya la ley transitiva que tenemos aquí arriba. La ley transitiva, el conector principal es un condicional. El antecedente es si P entonces Q y si Q entonces R, y el consecuente es si P entonces R. Bien, pues es un condicional
ya lo hemos comentado, un condicional solo es falso si el antecedente es cierto y el consecuente falso. Aquí tenemos el antecedente y aquí el consecuente. Así que vamos a ver en qué casos se da que el antecedente sea cierto y el consecuente falso. Vamos a ir comprobando. La primera fila, antecedente cierto, consecuente cierto. Por lo tanto, es verdadero. La segunda fila, antecedente cierto, consecuente cierto, verdadero. La segunda fila, en la tercera fila, antecedente falso. Si el antecedente es falso en un condicional, valga lo que valga el consecuente, el condicional es cierto. La cuarta fila, antecedente cierto, consecuente cierto, la ley es cierta. Aquí tenemos en la quinta, antecedente de un condicional falso, por lo tanto, valga lo que valga, consecuente me da igual porque es el condicional es cierto. En la sexta, lo mismo, antecedente falso, condicional cierto. En la penúltima, antecedente falso, por lo tanto, valga lo que valga el consecuente, el condicional es cierto. Y en la última tenemos antecedente cierto, consecuente cierto, por lo tanto la ley es cierta. Y ya podemos ver que en todos los casos, con todas las posibilidades, la ley que estamos validando es cierta, por lo tanto queda demostrada. Y habríamos terminado de validar la primera ley transitiva. Pasamos a la segunda. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. La segunda ley transitiva es igual que la anterior, pero en este caso se utilizan bicondicionales. La segunda ley transitiva dice si P sí solo si Q y Q sí solo si R, entonces P sí y solo si R. Procedemos de la misma manera. Identificamos las proposiciones simples, que son P, Q y R, y empezamos a completar el encabezado de nuestra tabla de verdad con esas tres proposiciones simples: P, Q y R. Ahora vamos rellenando el resto de columnas con las proposiciones compuestas mediante conectores, siguiendo el orden y subiendo en complejidad. La primera proposición es P sí solo si Q. La segunda es Q sí solo si R. Esas dos que hemos mencionado anteriormente con el conector conjunción forman otra proposición que va en la sexta columna. En la séptima tenemos de nuevo el P sí solo si R. Lo voy colocando en el orden que más me conviene para luego ir rellenando la tabla. Y en el último lugar, la ley transitiva al completo. Para que quede un poco más claro, sustituyo la ley por las iniciales L, T, igual que hemos hecho anteriormente. Bien. Una vez hecho esto, ya vamos a ir rellenando nuestra tabla. Empezamos. Primera columna. Antes de continuar, ¿cuántas filas tiene que tener nuestra tabla de verdad? Pues el número de filas viene dado por el número 2 elevado al número de proposiciones simples. En este caso tenemos 3 proposiciones simples, por lo tanto es 2 elevado a 3, son 8. 8
8 filas tiene que tener nuestra tabla de verdad. Empezamos a rellenar columna a columna. La primera columna tenemos la proposición simple P. Puede adoptar dos valores, 0 falso, 1 cierto. Se reparten todas las filas entre esos dos valores. Primero colocamos 4 ceros y luego 4 unos, porque como tenemos 8 filas, pues 4 y 4. Segunda columna, proposición Q. Solo puede adoptar dos valores, 0 y 1. Repartimos las 8 filas entre esos valores. Como en la primera columna hemos hecho 4 y 4, ahora la mitad, 2 y 2. Por lo tanto, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Tercera columna, proposición simple R. Solo puede adoptar dos valores, 0 falso, 1 cierto. Como en la columna anterior hemos hecho 2 y 2, aquí vamos a hacer la mitad, 1 y 1. Por lo tanto, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Resto de columnas ya son proposiciones compuestas por en este caso dos proposiciones simples más un conector. Así que vamos a ver qué valor adopta esta proposición compuesta con la configuración de posibilidades que tenemos en las tres primeras columnas. Bien. P, sí, solo si Q es un bicondicional. El bicondicional es cierto cuando ambas proposiciones simples, P, en este caso P y Q, adoptan el mismo valor. Y es falso cuando ambas proposiciones, en este caso P y Q, adoptan valores distintos. Así que vamos a ir rellenando esta columna teniendo en cuenta ese hecho. Estamos con P y Q. P y Q en la primera fila, falso, falso. Por lo tanto, mismo valor, bicondicional, cierto. Segunda fila, mismo valor, bicondicional, cierto. Tercera fila, P falso, Q cierto, valores distintos, por lo tanto el bicondicional es falso. La cuarta fila, valores distintos, bicondicional, falso. Quinta fila, valores distintos, bicondicional, falso. Sexta fila, valores distintos, bicondicional, falso. Séptima fila, ambos ciertos, valores iguales, bicondicional, cierto. Y última fila, valores iguales, bicondicional, cierto. Siguiente columna. Si Q, entonces R. No, perdón. Q sí, solo sí, R. Eso sí, es un bicondicional. Q sí, solo sí, R. La misma explicación que antes. Un bicondicional es falso cuando las proposiciones que intervienen en él adoptan valores distintos y cierto cuando adoptan los mismos valores. Pues vamos repasando fila por fila. Primera fila. Valores iguales. Bicondicional, cierto. Segunda fila, valores distintos. Bicondicional, falso. Tercera fila, valores distintos. Bicondicional, falso. Cuarta fila, valores iguales. Bicondicional, cierto. Quinta fila, valores iguales. Bicondicional, cierto. Sexta fila, valores distintos. Bicondicional, falso. Séptima fila, valores distintos. Bicondicional, falso. Y última fila, valores distintos. Bicondicional, cierto. Sexta columna. Tenemos una proposición cuyo conector principal es una conjunción y las proposiciones son las dos proposiciones que hemos visto anteriormente. La conjunción es cierta si todas las proposiciones que intervienen en ella son ciertas. Por lo tanto, vamos a ir comprobando fila por fila a ver qué valor toma esta conjunción. En la primera fila las dos proposiciones son ciertas, por lo tanto la conjunción es cierta. Segunda fila tenemos la segunda proposición falsa, por lo tanto la conjunción es falsa. Tercera fila ambas falsas, por lo tanto la conjunción falsa. Cuarta fila la primera proposición es falsa, por lo tanto la conjunción es falsa. Quinta, la primera falsa, conjunción falsa.
Sexta, ambas falsas, conjunción falsa. Séptima, segunda falsa, conjunción falsa. Y última, ambas ciertas, conjunción cierta. Siguiente columna, de nuevo un bicondicional. P sí, solo sí, R. Como ya hemos comentado, bicondicional es cierto cuando ambas proposiciones que intervienen en el bicondicional adoptan el mismo valor, y es falso cuando adoptan valores distintos. Vamos comprobando caso por caso. Primera fila, valores iguales, 0, 0, bicondicional cierto. Segunda fila, valores distintos, P vale 0, R vale 1, bicondicional falso. Tercera fila, 0, 0, bicondicional cierto. Cuarta fila, 0, 1, bicondicional falso. Quinta fila, 1, 0, bicondicional falso. Sexta fila, 1, 1, bicondicional cierto. Séptima fila, 1, 0, bicondicional falso. Última fila, 1, 1, bicondicional cierto. Y por último nos queda la última columna. En la última columna tenemos la ley transitiva, cuyo conector principal es un condicional. Ya hemos comentado antes en la ley anterior que los condicionales solo son falsos en el caso de que el antecedente, que es este de aquí, sea cierto y el consecuente, este de aquí, falso. Antecedente lo tenemos colocado aquí en la sexta columna, el consecuente en la séptima. Vamos a ir línea por línea buscando los falsos para acabar primero. Los falsos son los casos en los que el antecedente es cierto y el consecuente falso. Tenemos dos ciertos, la primera fila y la última. La primera fila, antecedente cierto, consecuente cierto. Por lo tanto, este no es falso. El resto, hasta la penúltima, tenemos que el antecedente es falso, con lo cual, valga lo que valga consecuente, el condicional va a ser cierto también. Y en la última tenemos antecedente cierto, consecuente cierto, por lo tanto la ley es cierta. Es decir, en todos los casos la ley transitiva que estamos valorando es cierta. En todos los casos es cierta. En ningún caso se da antecedente falso y consecuente cierto. En todos estos casos la ley es cierta. Por lo tanto, hemos concluido con nuestra tabla de verdad y el resultado es la demostración de la segunda ley transitiva, su validación mediante la tabla de verdad, puesto que en la última columna solo aparecen unos. Y con esto terminamos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.